para ojalá lograr acuerdos y paz ahí en la zona de la Araucanía principalmente. Ha habido algunas voces críticas, principalmente de la CAM, que se ponen a seguir conversando con autoridades si es que sigue militarizada la zona, y así lo han planteado también. Bueno, vamos a hablar con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, para conversar de este tema, las distintas posturas. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente, bueno, de acuerdo a estas declaraciones cruzadas, senador, ¿qué le parece que la CAM haya cerrado la puerta de todas maneras una vez que la ministra vocera haya abierto alguna posibilidad de ampliar el diálogo? La pregunta que yo me formulo es que si queremos terminar con la situación de violencia en el sur de Chile, que ya se alarga por cerca de 30 años, la pregunta es con quién deberíamos conversar, bajo qué condiciones. Entonces, bueno, yo soy partidario de que si tenemos un conflicto hay que estar a conversar y a dialogar con las personas que están en el conflicto, con los incumbentes. Bueno, y eso se arma un tremendo lío a nivel del debate público nacional, y yo creo que tenemos que hablar con los incumbentes. Así se terminan en todo el mundo los procesos donde hay violencia, y esa es la experiencia internacional. Ahora, cada cual colocará sus condiciones y ahí se verá si esas condiciones son plausibles o no para entablar ese diálogo. Sí, porque esa es mi postura, digamos. hasta ahora las posturas son bien distintas. Por una parte, no vamos a dialogar con la pistola sobre la mesa, que es como el concepto utilizado por la ministra Camila Vallejo, y por otro lado hay algunas condiciones ya que pone la coordinadora Arauco Malleco acerca de desmilitarizar la zona. Entonces, de partida comenzamos con posturas muy distintas. ¿Cree usted que estas podrían ir flexibilizándose? Es que yo creo que cuando uno toma la decisión política de entablar un diálogo para resolver una situación de violencia, primero tienen que haber tratativas básicas para ver cuáles son las condiciones y de qué se va a conversar, dónde se va a conversar, cuál es la situación. O sea, hay que armar un proceso de diálogo. No hay que solamente abrir la puerta, sentarse en la mesa y ver las pistolas encima de la mesa. Eso supone un trabajo político previo de conversación privado para ver las condiciones que eso se puede dar. O sea, hay que hacer gestión política, pero tú no vas directamente a sentarte con nadie a la mesa sin antes ver y establecer en qué condiciones se podría producir ese diálogo. Pero parece que en Chile no hay voluntad de eso, y bueno, ahí estamos 30 años con lo mismo. ¿Y no hay voluntad de parte de quién? De parte de todo el mundo, al parecer, porque por el mundo político en estos 30 años ha seguido el mismo procedimiento, cada vez con mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas. Hoy día hay gente que ya está pidiendo estado de sitio. Entonces yo lo que les digo, simplemente llevamos 30 años en eso, gobierno de todos los colores. ¿En qué se ha avanzado? Los procesos de diálogo, cuando hay este tipo de situaciones en el mundo, no se hacen así. Hay experiencia en el mundo. Entonces ahora, si tú quieres sentarte en la mesa con todos tus amigos que te aplauden y que es la barra brava, que la tiene la derecha y la tiene la izquierda en el mundo mapuche, bueno, háganlo y van a seguir lo mismo. Pero los problemas políticos de esa naturaleza no se resuelven conversando y tomando mate con los amigos. Y cuando se han acercado autoridades, por ejemplo, al inicio del gobierno, que inmediatamente se quiso hacer o dar una señal, ¿no? Pero que sabemos costó que la ministra del Interior en su oportunidad tuviese que salir del lugar con disparos al aire por parte de grupos en lugares muy aislados, ¿no? y rurales. Pareció no ser una buena idea. ¿Eso cree que fue una mala irrupción de las autoridades así tan sorpresivamente, senador? Es que eso fue una demostración de cómo las cosas no se hacen bien. El paradigma de hacer una cosa mala fue lo que se hizo al inicio de este gobierno. Las cosas hay que hacerlas bien. Mire, cuando yo fui intendente fui a Temucuicui. Hicimos las cosas bien, se me recibió, conversamos, dialogamos y trabajamos en el tiempo en que yo estuve. Pero eso hay que hacerlo sistemáticamente, conocerse, generar confianza.
ir viendo para dónde van los problemas, de qué manera podrían solucionarse. No es hacer una visita de estilo, simplemente sin avisar. Las cosas no se hacen así. ¿Y eso ahora cree que podría estar más cercano? ¿En qué sentido? ¿En que se proponga una mesa de diálogo más allá de las condiciones de cada uno de los grupos? Porque uno podría pensar que desde la CAM cerraron la puerta inmediatamente, más allá de lo que pueda proponer el Instituto Nacional de Derechos Humanos o las mismas autoridades de gobierno. La CAM parece estar muy reticente porque son medidas que sería muy difícil levantarlas, y eso también hay experiencias internacionales de desmilitarizar una zona, yéndonos a un extremo, ¿no? Pero para poder sentarse a conversar. ¿Cómo cree que está en esa voluntad también por parte de la coordinadora Arauco Mayeco? Es que la CAM y otros grupos hace tiempo que dejaron de querer en el Estado. Por eso que optaron por la vía de la violencia. Hay otros grupos, otras organizaciones mapuches que siguen creyendo en el Estado y por lo tanto están en la posibilidad de dialogar, de acumular poder político y estar dentro de la institucionalidad del Estado. Que es, por ejemplo, mi caso, aunque yo participo políticamente en el Estado y soy partidario en democracia del diálogo y por lo tanto de buscar una salida a los problemas mediante esta metodología. Pero hay grupos en el mundo mapuche como la CAM que simplemente no le creen al Estado, dejaron de creer en el Estado. Y por lo tanto, para que vuelvan a creer, tú tienes que dar una señal, tienes que conversar, convencer, dar argumentos, elementos de juicio, o sea, hacer gestión política, cosa que yo no veo en este gobierno ni he visto en los gobiernos pasados. Simplemente es una piedra en el zapato y siguen aplicando la misma receta, aplican una dipirona y eso no resuelve el problema con una grave enfermedad social que tenemos en el sur. Y retrocediendo también a otros gobiernos, senador Huenchumilla, no estuvo cerca cuando el ex presidente Piñera quiso hacer también quizás un acercamiento de otra manera con el entonces ministro Alfredo Moreno de instalar confianza nuevamente como para invertir en la zona, que además es la más pobre del país, y llevar inversiones o tratar de mover en otro sentido. Eso también sería una de las formas en que se centró a la zona como de manera que no había que hacerlo, o fue, a su parecer, un acercamiento oportuno en su oportunidad. Eso fue el inicio de un buen proceso, porque primero se trató de generar confianza y para eso la autoridad política se desplegó en toda la región, conversando con todo el mundo, no negociando ni dialogando, sino que generando confianza. Ese proceso se frustró por el asesinato del joven Catrillanca y porque yo creo que el gobierno del presidente Piñera no tenía la voluntad de entrar al fondo del tema. Era un paliativo que se hizo bien, con buenas intenciones de parte del ministro Moreno, pero que yo creo que no tenía el respaldo político del gobierno central. Y después se frustró eso, pero hay que partir por generar confianza, y eso se hace conversando, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Una cosa muy, muy simple y muy sencilla, pero muy difícil de hacer, por supuesto. ¿Y se podría haber esperado de este gobierno que hiciera más en cuanto al diálogo? Es que, bueno, esta es una nueva generación de jóvenes políticos de izquierda, con mucho idealismo. Yo hubiera esperado mucho más, porque esta es la centroizquierda, la nueva generación. ¿Y qué receta ha aplicado en estos años que lleva? La misma receta de la vieja izquierda, que cuando fue gobierno, estoy hablando de la Concertación, aplicó la represión. Son poco imaginativos. El camino es el camino político que yo sugiero. Claro, es difícil, pero ese es el camino para resolver los problemas. Cuando en este comunicado la coordinadora Arauco Mayeco asegura que resistencia no es terrorismo, ¿qué reflexión hace acerca de eso, senador? Independientemente de la calificación jurídica o política que uno puede hacer de los actos que suceden en la Araucanía, y que por supuesto uno puede tener distintas visiones al respecto. Lo concreto es que tenemos un problema que lleva 30 años y el Estado no ha logrado solucionarlo.
Entonces yo me voy a los hechos prácticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve ese problema? Si ya las recetas que se han aplicado no han logrado resolver el problema. Entonces la receta, a mi juicio, es entrar al fondo del tema. Es que los incumbentes logren en algún minuto sentarse a la mesa y que el Estado le diga a los grupos, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué demandan al Estado? ¿Estoy en condiciones de dar respuesta a sus requerimientos o no estoy en condiciones? Bueno, pero ese proceso nunca se ha hecho. ¿A usted le gustaría participar o ser una especie de mediador por la experiencia que ha tenido en la zona, como parlamentario de la zona también, y los cargos que ha tenido en la Araucanía, senador? No, yo no busco en particular para mí ningún cargo de ninguna naturaleza, pero siempre he dicho que estoy disponible para ayudar. Y de hecho, yo apoyé lo que hizo Alfredo Moreno en su momento. Estoy apoyando a este gobierno en lo que se me ha pedido. De hecho, estoy en la Comisión de Paz y Entendimiento. Pero creo que no hay que tenerle miedo al diálogo, porque si tú descalificas inmediatamente al otro, bueno, de lo que se trata es de resolver el problema y no de tener un juicio moral respecto a lo que está haciendo, porque lo que está haciendo no lo comparto, porque yo no soy partidario de la violencia ni de ese método, soy partidario de los métodos de la democracia, y la política es conversar y dialogar, y en consecuencia eso es lo que hace falta, la voluntad política de sentarse a la mesa derechamente y no tenerle miedo a este tipo de procesos. ¿Y por qué cree usted que falta tanto dialogar? Porque hay ese miedo, si hablamos de esta nueva generación de jóvenes políticos que hay y donde hay un idealismo quizás distinto, mucho más notorio, ¿por qué tener miedo a un proceso como ese? ¿Por qué evitar el diálogo? Porque yo creo que las clases dirigentes de Chile, desde la derecha y la izquierda, no comprenden este proceso. No han leído la historia de Chile, no han leído de cómo el Estado llegó a fines del siglo XIX y cómo le arrebató las tierras a los mapuches y los concentró en 500.000 hectáreas, circunstancias que ellos tenían 5 millones de hectáreas. Cuando le hablan de autonomía y los dirigentes mapuches hablan de autonomía, el mundo político cree que están hablando de independencia. O sea, una ignorancia pero supina. Si la autonomía está firmada por el Estado de Chile en los instrumentos de las Naciones Unidas, pero no es independencia, no es secesión. Entonces, bueno, estamos con elementos básicos de desconocimiento de lo que se está pidiendo por el lado del mundo mapuche. En el primer proceso constitucional se quiso hacer un acercamiento con los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche, con representantes incluso en la mesa directiva en su momento. Luego fue distinto con el segundo proceso. Finalmente ambos fallidos, pero ¿cree usted que eso también marca una inflexión de un mayor alejamiento en cuanto a cómo abordar el conflicto ahí en la Araucanía? Mire, ambos procesos fallidos y fracasados es porque no lograron entender que la sociedad chilena, incluido el mundo mapuche, no le gustan los extremos. Le gusta el ancho camino del medio, así lo llamo yo, el ancho camino del medio. Y de eso se apartaron ambos procesos y por eso fueron rechazados por la ciudadanía. Entonces tenemos que recobrar la cordura y entender que los problemas los podemos resolver siempre que cada uno no quiera hacerse su propio jueguito en el extremo personal del subjetivismo, teniendo una mayoría circunstancial como tuvieron ambos grupos. Ese es el camino que tenemos que propiciar, el diálogo, y ese es la herramienta de la política y la herramienta de la democracia. No podemos renunciar a eso. Quiero llevarlo a otro tema, senador, porque de todas maneras ha estado marcando la agenda esta semana con el anuncio del acuerdo de Codelco y SQM respecto al litio y una buena noticia que fue concretada, decía el presidente ahora, pero que ya se había anunciado en el mes de abril. ¿Cómo ve esta nueva apertura de abrirse ahora a comerciar el litio con esta alianza público-privada? A mí me parece que ese es un tema también que tenemos que despejar en el siglo XXI, en lo que corremos. La empresa privada tiene un rol fundamental que jugar en el desarrollo económico del país y por lo tanto no podemos pensar que todo tiene que hacerlo el Estado. El Estado en la industria estratégica también puede jugar un rol. Así que me parece bien a mí este acuerdo que se hizo entre Codelco y SQM. No tengo yo cuestionamiento respecto del pasado de SQM, porque creo que eso fue sancionado
y el mundo político también participó, no podemos quedarnos como estatua de sal, tenemos que avanzar en eso. Ahora, yo la única duda que tengo es si los derechos de los pueblos indígenas de Atacama y del norte están debidamente resguardados o no en este acuerdo de Codelco con SQM. A mí me parece que eso es indispensable que se clarifique, porque los pueblos originarios están ahí y tienen su cuento, sus demandas, y espero que este acuerdo no los pase a llevar. Sí, así que, pero en general estoy de acuerdo con esto. Sí, había un compromiso, o por lo menos así se había anunciado. Sin embargo, algunas de las comunidades atacameñas precisamente tenían una resistencia por lo mismo, siempre en que las conversaciones quizás no habían sido esperadas o como ellos, en los términos que ellos esperaban también. ¿Cómo espera que avance? Por una parte, porque finalmente también se van abriendo otras puertas en materia económica para Chile, finalmente. Lo importante es que el Estado de Chile entienda de que los pueblos originarios tienen una demanda porque llevan miles de años ahí, y en justicia también les fueron arrebatados sus territorios, y cuando esto se desarrolla de otra manera, con una economía, como yo llamo, del siglo XXI, lo importante es que todos ganemos, gane el país, ganen las comunidades de esos sectores, y de esa manera se desarrolla el país y regulamos la situación para superar la pobreza y tener menos desigualdades. Creo que conversando esos problemas se pueden arreglar, y yo espero que así suceda, pero creo que ha sido un paso importante el acuerdo que se ha logrado respecto al litio. Lo de SQM, entonces, para finalizar, senador, ¿no le genera ruido? Porque hay en algunas voces opositoras o voces ciudadanas incluso que hablan de que esto podría ser un premio, un lavado de imagen para esta empresa que en el fondo también se ha especializado en este negocio. Bueno, SQM participó en el financiamiento de las platas políticas que todos conocemos, pero uno es el que coloca la plata y el otro es el que la recibe. Entonces, el mundo político, algunos, recibieron esas platas. Entonces, si fuera por esa casa de brujas, no debería estar SQM y no deberían estar a lo mejor muchos políticos que recibieron esas platas. Entonces, seamos francos, superemos eso. SQM, yo no conozco personalmente ninguna instalación de esa empresa, pero entiendo que es una empresa potente en materia de litio, y por lo tanto, si el Estado hizo un acuerdo y tomó los resguardos pertinentes para el bien del país, a mí me parece que tenemos que mirar hacia adelante, como hemos superado también el tema de las platas políticas hacia adelante, y tener un sistema mucho más transparente que no vuelva a producirse lo que allí se produjo. Entonces no nos quedemos como estatua de sal mirando en el pasado, sino que miremos el futuro para adelante. Bien, senador Huenchumilla, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Buenos días, mucho gusto. Nos vemos.